Amigos y amigas, seguidores y seguidoras de este canal, hoy os traigo una nueva tertulia con una persona a la que tenía muchísimas ganas de invitar, creo que os va a encantar. Y bueno, ya sabéis que este es un canal de música, de meditación, de relajación, de buscar el equilibrio. Hoy vamos a incorporar un nuevo punto de vista para que os sirva para seguir ampliando ideas y horizontes. Y vamos a hablar de esa búsqueda de la armonía, del equilibrio, pero desde el punto de vista de la conexión con la naturaleza y el cuidado de la tierra, en la observancia de los ciclos de la vida. Y para ello tenemos aquí de invitado nada más y nada menos que a Carlos Costa, que es un gran permacultor, ahora veremos, nos explicará qué significa esa palabra, y el impulsor de la Universidad Art Oasis, un proyecto interesantísimo que merece la pena conocer. Así que, sin más dilación, aquí tenemos a Carlos Costa desde Guinea, África. Bienvenido a este canal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según me veáis o nos vean. Y muy bien, aquí estamos dispuestos a discreción. Lo que tú me pidas, trataré de satisfacer. Pues nada, te voy a hacer unas preguntas para que los seguidores de mi canal, que ante todo eso es un canal de música, pero en esta sección invito a personas para que comenten sus proyectos, sus puntos de vista. Todos más o menos vamos en la misma onda, que es el buscar el equilibrio, la armonía, esa conexión con algo más elevado, que es ser humanos con mayúscula. Y hoy la verdad que me hace mucha ilusión invitarte aquí para hablar de ese trabajo de la tierra, esa conexión con la naturaleza que en Occidente se pierde cada vez más. Entonces, tú eres permacultor, ¿nos puedes contar qué significa esa palabra? ¿Qué es la permacultura? ¿Y cómo Bueno, llegaste ahí, a ese trabajo de la naturaleza, de la tierra? Cuéntanos. bueno, pues llegué ya, yo lo llevo de prácticamente genético, porque mis padres, tanto mi madre como mi padre, pues me, me incitaron, me motivaron mucho a amar la naturaleza. Y de hecho casi toda mi vida la he pasado en zonas rurales. Mis primeros 6 años de vida era en el campo, en el mero campo. Y, y bueno, pues ese contacto pues ya lo llevo incorporado. Y luego pues la vida me ha llevado a acercarme al campo, a la agricultura. Sobre todo estuve trabajando muchos años, bueno, hasta la fecha, desde el año de los 80, en el cultivo, recolección de plantas medicinales. Y una cosa lleva a la otra, porque claro, cuando trabajas o laboras o colaboras con las plantas, porque más que un trabajo o una labor es una colaboración entre planta y ser humano. Y bueno, pues a partir de ahí, pues te vas acercando y mis grandes maestras y mis grandes maestros, la gran maestra es la naturaleza y todas las maestras y maestros son las plantas. Todas las plantas, o sea, los frutales, las verduras, las plantas llamadas medicinales de sanación. Y bueno, pues eso pues te va enseñando. Entonces mi labor ha sido bastante autodidacta, prácticamente en un 90% ha sido autodidacta. Y, y bueno, sí debo honrar a ciertos autores que me inspiraron muchísimo y que te ayudan o que te confirman lo que tú ya vas aprendiendo y vas sabiendo. Y que fueron pues Masanobu Fukuoka y Bill Mollison en concreto, fueron los dos autores que más me influyeron o me corroboraron lo que yo realmente había ido recordando, porque al final todo esto de aprender, sobre todo a nivel de lo que es la permacultura, que ahora podemos hablar lo que es la técnica de la permacultura, pues es un recordar. Es un recordar, es sacar una información que está escrita en la naturaleza. Nosotros que formamos parte de esa naturaleza, pues también está escrito en nuestro ADN. Toda esa información la tenemos nosotros. Solo debemos escuchar a las plantas, escucharnos a nosotros mismos, conocerte a ti mismo y a partir de ahí pues ya puedes entrar en el maravilloso mundo de la naturaleza. Y una de las técnicas es la permacultura, como otras técnicas son el arte
la música, la filosofía, la ética, en fin, todas esas artes que deberían estar más unidas, no tan separadas, tan especializadas, ¿no? Exacto. En eso coincidimos los dos, Carlos, que ya nos conocemos desde hace tiempo, en el Sí. fusionar las artes para crear un Mm, humanismo completo, porque todo se claro, complementa. efectivamente. Y eso, ¿nos puedes comentar un poco en qué consiste esa técnica de la permacultura? Vale. La permacultura está asociada por defecto, by default, con la agricultura, ¿verdad? Entonces, digamos que el ser humano a lo largo de la historia, pues en principio se supone, porque claro, la historia que nos han contado es una cosa y la realidad es otra. Eh, recolectores, cazadores, recolectores, ¿no? Luego, pues quisimos domar a las plantas y entramos en el mundo de la agricultura, de los monocultivos, y ya en los últimos tiempos, en el último siglo y medio, pues ya la industrialización se ha encargado de cargarse pues todo lo que de alguna forma se había evolucionado a ese nivel. Entonces la permacultura inicia un camino opuesto, ¿eh? Es un cambio de sentido en la dirección que llevamos, ¿verdad? Entonces, la permacultura te permite desaprender todo lo que se sabe hoy día, todo lo que uno puede aprender como ingeniero agrónomo, por ejemplo, y desaprender sin perder tu experiencia, por supuesto, ¿no? De técnica, ¿no? De conocimiento de lo que es regar una planta o que la planta necesita nutrientes, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí cogemos otro sentido. Tiramos por la tangente y sacamos otra sabiduría. Y esa sabiduría, como te he dicho, os he dicho anteriormente, se encuentra dentro de cada quien, escrita y bien claramente, porque no son teorías, sino son leyes biológicas naturales. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos ir aprendiendo. Lo que pasa es que esto no es un conocimiento puramente o netamente académico, que tiene su parte académica y, por supuesto, sobre todo es un conocimiento práctico del día a día. Y aquellos que nos encargamos de informar y de formar, nuestra labor es la de transmitir y sobre todo motivar a cada quien a que escoja su camino y haga un reencuentro con sus propios talentos y dones. A ver, nosotros sobre todo en Occidente vivimos en una vida completamente tecnificada y Mm. una vida de asfalto y de metal, Mm. por decirlo de alguna forma, muy desconectada de la naturaleza. Mm. ¿Por qué necesita el ser humano estar conectado con la naturaleza? Tú que vives en plena naturaleza, en una conexión continua, ¿qué diferencias ves entre una vida urbanita de asfalto y las personas que pueden vivir en contacto continuo? ¿Qué nos estamos perdiendo en el mundo occidental? Uf, mucho, mucho. Lo que pasa es que no hay que renegar de lo que hemos vivido, de la experiencia que podemos haber adquirido en el mundo urbano, ¿no? Yo también he estado, aunque he pasado gran parte de mi vida en la parte rural, también he vivido y convivido en grandes urbes, ¿no? Ciudades grandes. Y bueno, pues eso también te da otra visión, ¿no? Es algo que hay que aprovechar, no hay que renegar de ello, sino que hay que aprovechar lo que tenemos. Y ahí está la clave precisamente de la permacultura. Aprovechamos todo, se aprovecha todo. En la naturaleza no hay desperdicio. O sea, todo tiene una razón de ser. Y la hoja seca, la hoja muerta es el principio de la vida, ¿no? Y entonces, pues, ahí está el entrar en ese ciclo, el acompañar. Entonces, el ser humano, claro, cuando permaneces en la ciudad, al final, pues, evidentemente, pues no estás bastante alejado de eso, precisamente, ¿no? De los ciclos de la naturaleza. Entonces, yo lo que hago votos
y voto a bríos, como decían, a que pues, la gente pues, pueda entretenerse y recuperar esa conexión con la naturaleza, ¿verdad? Eso es importante. Al final la naturaleza también es como si fuera música. La música está compuesta también de ritmos, de patrones, y la naturaleza tiene sus ciclos que es importante seguir y vivir en consonancia con esos ciclos. Bueno, ¿cómo conectarías el cuidar y trabajar la tierra con la espiritualidad? Que parecen dos cosas diferentes, pero realmente puede estar muy, muy relacionado. Pues es muy simple. Incluso podríamos hacer una definición, que sería meditación en acción. Es decir, mientras estás laborando, mientras estás colaborando con la naturaleza, es colaborar, separando el co con laborar, estar en plena atención, poner tu plena atención en lo que estás haciendo. Es la única manera que la naturaleza se va a comunicar contigo y ella también te devuelve la atención multiplicada, sobreelevada a la doble potencia, a la triple potencia o a la enésima potencia. Así que eso es, digamos, meditación en acción. Es la forma de comprender que somos espíritus manifestándonos en la materia, que la materia y el espíritu son la misma energía en diferentes grados de densidad. Eso es. Fíjate, se parece un poco al concepto ese de ora et labora que se llevaba en muchos monasterios, de ese reza y trabaja, es un poco conectar en el trabajo físico, o sea, cultivar unas plantas, cuidar de un huerto, más el trabajo espiritual. Al final es eso, es como en ese trabajo vaciar la mente, se parece un montón al trabajo de composición musical también, vaciar la mente para conectar con lo espiritual. Al final Claro. ese volverse uno con todo, es interesantísimo. Claro. Por ejemplo, Pues tienes el ejemplo de tú que eres músico, o cuando tocas el violín estás tocando un árbol, es el árbol que está cantando. sí, Son las cuerdas, ¿no? Que pueden ser fibras de vegetales o animales, o incluso metálicas, ¿no? Sin embargo, son parte de la naturaleza y ellas están también cantando contigo, están colaborando, ¿no? Y ahora et labora, hay un espíritu que lo mueve, hay una ciencia, hay una matemática, hay un arte y todo va en conjunto, ¿no? Tú sabes muy bien de lo que estoy hablando, sobre todo a nivel de geometría sagrada. pues mira, la siguiente pregunta era, en este canal hay mucha música y creatividad. Te devuelvo la pregunta que me hiciste en la entrevista que me hiciste en tu canal, que es Sí. cómo relacionarías la música con la naturaleza. Pero vamos, un poco ya lo has respondido, pero si quieres explayarte un poco más. Sí, pues evidentemente, por ejemplo, cuando creamos aquí, ahora estamos en concreto, en donde estamos en un proyecto que es una antigua, una de las primeras misiones franciscanas que se hicieron aquí en Guinea-Bissau, allá por la década de los 50. Y digamos que cuando tú vas preparando un jardín, ¿no? Como decía Francisco de Asís, encuentras la belleza allí donde no la hay y creas la belleza y la recreas la belleza ahí donde no la hay. Entonces, los animales, por ejemplo, los pájaros por la mañana cuando empiezan a cantar son los que despiertan a las plantas, despiertan a la actividad de las plantas. Se ha comprobado científicamente que hasta que no cantan los pájaros no empiezan a mudar los ritmos las plantas. Los ritmos del cambio, ¿no? Por ejemplo, de noche emiten más CO2 y por el día emiten oxígeno, ¿verdad? O sea, lo transforman. Entonces, están indisolublemente unidos. Y qué más maravilloso que el canto de los pájaros. Y aquí cuando hace pleno calor, escuchas toda la música de los pájaros, el barullo que montan y toda la alegría de los animales. Luego, aquí es algo que descubrí en África, sin embargo ya los antiguos cantantes de blues ya lo sabían, es que toda la música está ligada a los procesos de la naturaleza y a los procesos de recolección, de cultivo de las plantas. Es decir, todos los ritmos y la danza y la música están relacionadas con eso, precisamente con los ritmos de la naturaleza. Algo que es muy interesante, esa conexión que vemos otra vez.
Yendo de los ritmos y las danzas a la calma interior, algo que recomiendo mucho en este canal es la meditación, en silencio o acompañado de una música suave. Y te quería preguntar, que me imagino que sí, si tú meditas y qué beneficios obtienes de meditar. Eh, fundamentalmente que yo hago es la meditación en acción. También es verdad que empleo ciertos momentos de mi vida para meditar. Suele ser en el primer despertar, cuando me hago consciente que estoy despierto, entonces agradezco un nuevo día, una nueva oportunidad, una nueva conexión eterna. Entonces, lo primero que imagino es que voy a vivir eternamente, porque todo lo que haga en ese día va a ser una proyección eterna, porque cualquier actuación va a tener unas consecuencias y esas consecuencias se perpetúan. Y por la noche igual. Entonces procuro captar esos instantes, porque en esos instantes el tiempo es muy relativo. Puedes estar viviendo 10 segundos de meditación y formar parte de una vida, ¿no? O crear eso. En ese momento precisamente suelo crear mi día. Por eso es muy importante los primeros momentos al amanecer, al despertar, el adquirir conciencia, el conectarse a tu propia conciencia. Sí, porque ya es como que te programas la mente y como la mente crea la realidad, ya estás preparado para estar alineado y enfocado en tu día a día. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también medito por la mañana. Bueno, ¿qué consejos darías a las personas que nos escuchan de este canal para llevar una vida armónica y en equilibrio en estos tiempos que son un poco extraños, un poco caóticos? Bueno, pues no me gusta dar consejos si no me lo piden, pero bueno, tú lo has pedido, vamos a intentar darlo, porque a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo. Consejos, pues simplemente que tratemos de recordar, hacernos conscientes de que muchas veces pensamos que no sabemos, que no nos atrevemos a hacer las cosas porque no tenemos el conocimiento para. Sin embargo, el conocimiento lo tenemos, solo falta conectar con él, recordarlo. Creo que es algo muy simple y que debemos recordarlo. Y yo también me lo recuerdo a mí mismo, porque muchas veces se me olvida. Sí, estoy de acuerdo también que tenemos un poder interior que de alguna forma se nos ha hecho olvidar y hay que retomarlo porque ya lo tenemos dentro. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Y en eso estamos mucha gente hoy en día, en trabajar y conectar con eso para activar esa memoria interna. Y yendo de este concepto tan interesante a otro que creo que va a interesar mucho también, decía Tesla, una persona también sabia, interesante y muy conectada, que si quieres entender los secretos del universo hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Uh-huh. Ha habido muchos experimentos con cámaras Kirlian sobre las plantas. Leí, por ejemplo, yo hace años un libro que se llamaba La vida secreta de las plantas, que hablaba de este tema, y se ha demostrado científicamente que se pueden comunicar entre sí mediante señales químicas y que tienen sentimientos, que muchas veces la gente omite eso y ve un árbol como un mueble. Para nada. Entonces, cuéntanos tu opinión sobre esa sabiduría y ese lenguaje de las plantas. Sí, bueno, ya has contado poco de ese libro, porque allí explica perfectamente lo que es cómo se comunican telepáticamente las plantas, no solo entre ellas, sino también con nosotros. Sobre todo con los aliados que ellas consideran aliados. Es decir, cuando tú estableces un vínculo con una planta, ella lo descubre, ella te está hablando, Otra cosa es que tú le escuches o no, que la mayoría de los casos pues no escuchamos, no tenemos ni idea, ¿no? La vemos ahí, como dices tú, un mueble, un objeto de decoración, una parte de tu jardín, y que puedes hacer con ella lo que tú quieras a tu antojo. Sin embargo, ellas sí que tienen el espíritu, tienen inteligencia, y yo no es que lo crea, porque no lo creo, sino estoy plenamente convencido que es así, que las plantas son inteligentes, muy inteligentes, más inteligentes que nosotros, y solo que operan en otras dimensiones y en esta. Somos nosotros que andamos ciegos, dando palos de ciego,
y de alguna forma, pues es lo como decíamos antes, basta que nosotros nos abramos a esos canales. Entonces, pues sí, precisamente por eso te hablo de la meditación en acción. Cuando uno está con plena atención con las plantas te hablan, te escuchan, te expresan, te dicen y te enseñan. Como el libro gordo de PTT. Y bueno, no sé, nuestros seguidores, si observáis en los parques, en los árboles que vemos en las ciudades, varias veces al año se hace una poda, bueno, lo llaman poda, pero es una salvajada. No sé si has visto algunas imágenes, Carlos, o sea, cogen el árbol y todos las ramas principales, que son bastante gordas, las cortan completamente. Esto a la vuelta del verano y ahora, justo en invierno, que la planta no le ha dado tiempo a echar ramitas nuevas, vuelven a hacer otra poda indiscriminada y dejan auténticos tocones de árbol, o sea, un palo, así es terrible, porque además visualmente es espantoso, se nota que no es natural ni sano para las plantas, para los árboles ni para los arbustos, y observadlo porque se hace en todas las ciudades. ¿Es bueno y sano podar unos árboles de esa forma? Porque es que al final se ahogan, no tienen hojas para respirar. Es tremendo, Efectivamente. algunos se mueren. Yo he estado observando cerca de donde vivo yo y del año pasado han muerto unos cuantos y es una pena porque eran árboles con, ya sabes, con un diámetro de tronco bastante grande, o sea, con su edad y su experiencia y su sabiduría. Claro. Por supuesto, las hojas es su respiración, es su pulmón y las ramas, con lo cual pues es muy perjudicial para los árboles. Nosotros en la permacultura no es que no podemos, sino simplemente que intentamos acelerar el proceso natural de los árboles, ¿no? de ir secando algunas ramas y renovándose para crecer, ¿verdad? Como la piel que nosotros vamos eliminando de nuestro cuerpo. Y bueno, teniendo en cuenta que la raíz es el cerebro, el tronco es como el corazón y el sistema digestivo, pues las hojas son el pulmón precisamente. Y donde se encuentra también su reproducción, ¿no? Las flores, los frutos, o sea que es el órgano sexual y respiratorio. Evidentemente las podas así indiscriminadas no son nada positivas. Y en permacultura pues no somos muy podadores, sí se poda algo, evidentemente. Y lo que pasa que cuando se hace una poda con inteligencia y además se aprovecha toda esa poda para crear un humus, es decir, toda la materia orgánica que sale de esas ramas, pues se deposita debajo del propio árbol para que se descomponga, para que los parásitos, esos que llaman mal llamadas plagas, en vez de subirse al árbol, vayan ahí a hacer su labor, que es la de descomponer, componer el humus, que es el principio humano, de ahí viene la palabra humano, de humus, y humedad, humo, y toda esa parte, digamos, que está medio camino entre las 3 y las 4 y 5 dimensiones del espacio. Muchas gracias por la explicación, la verdad, para que veáis que es algo que no es sano pasarse tanto y dejar solo lo que es el tronco principal, y es que se ahoga el árbol, no puede respirar. Bueno, eso obedece a otras políticas, a temas también de seguridad, pero el tema de los pájaros en las ciudades, en fin, de la luz y bueno, que tienen ahí unos señores que tienen que cobrar su sueldo a final de mes y si no hacen la faena, pues... Claro, pero eso se vende como preocupación por el medio ambiente y a la vez lo destrozan. O sea, ponen restricciones a los ciudadanos, por ejemplo, aquí en Madrid, determinados coches ya no pueden circular porque contaminan, pero no les importa talar un parque entero de árboles para hacer un parking, como ha pasado hace poco. Y así con todo, es una falta de coherencia muy grande. Claro, y ahora lo llaman que ecologismo, cuando no es lo mismo ecología o ecológica que ecológica que ecologismo. Todo cuando le metes el ismo, no es lo mismo islam que islamismo, cristiano que cristianismo, en fin, los ismos son ideologías que lo que hacen es matar el espíritu o la esencia de cualquier cosa, cualquier movida de la vida, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a viajar a donde vives tú,
que nuestro amigo Carlos no está en España, sino en Guinea-Bissau. Y ahí tiene un proyecto interesantísimo. Entonces, antes de meternos en el proyecto, ¿nos puedes contar cómo es la vida en Guinea-Bissau? ¿Cómo es un día promedio? Aunque no haya tanto acceso a cosas materiales o tecnología, pero sí hay otras ventajas. ¿Nos puedes contar un poco cómo es la vida allí? Porque muchos la desconocemos realmente. Bueno, pues no es que no exista el estrés, porque también existe, ¿no? Pero también depende de nosotros. Es decir, disculpa que es que tengo la batería Nada, tranquilo. desconectada. Digamos que el estrés es una cosa innata al hombre, ¿no? Da igual que estés en África o en Europa. Lo que pasa que aquí, como, digamos, hay muchas necesidades, porque claro, la economía aquí eh, es complicado, ¿no? El tema de la economía, porque, digamos, la economía está controlada desde el primer mundo, ¿no? De estos mal llamados primer, segundo y tercer mundo. Y entonces, pues evidentemente, la economía es lo que nos produce el estrés normalmente, ¿no? Sin embargo, pues depende cómo tú te lo plantees. Sin embargo, aquí la vida pues es más relajado. Aquí es un máster de paciencia, muchas veces también, porque todo va tan lento y con tanta calma que muchas veces nosotros que venimos acostumbrados a ser más expeditivos y a crear todo, pues yo mismo a veces me estreso demasiado sin motivo y razón de ser, ¿no? O para mí sí lo es, pero te das cuenta que ellos están aquí y él soy yo el que ha venido. Así que, de todas formas, la vida se parece más aquí a la España de hace 40, 50 años. Pues sí, de una forma así resumida. Para los que no tenéis ni 40 ni 50 años, a lo mejor es difícil de comprender. Sí, un poco, pero nos hacemos una idea, yo creo. Bueno, y en Guinea has desarrollado tu proyecto que es Art Oasis, del que me gustaría que nos hablaras, porque es un proyecto holístico, abierto, que tiene una parte de educativa, como de universidad, otra parte de trabajo práctico. Cuéntanos Sí, un poco en qué consiste Art Oasis, por favor. muy bien. Bueno, Art Oasis, además de ser el nombre de la asociación que fundé yo en España, es también es casi ya una técnica, es una forma de trabajar, es una forma de vivir y de comprender y de entender el mundo que nos rodea, ¿verdad? Que el mundo que nos rodea está dentro de nosotros también, o sea, que no es que este es un toroide, ¿no? Esto está completamente todo. Aquí hay un dicho africano que se llama Ubuntu, es yo soy porque tú eres. Entonces, de esa manera, cuando tú dices tú eres, te refieres también a todo lo que observas, ¿no? A los árboles, la naturaleza, todos los seres humanos, tú, que a quien me dirijo yo ahora, la audiencia que me está escuchando, yo soy porque vosotros sois. Y eso es Ubuntu. Eso sí que resume un poquito lo que es África de alguna forma, en su aspecto más ideal, ¿verdad? Y el proyecto que estamos haciendo aquí es una labor, es una colaboración con los seres humanos africanos y bueno, hay un componente didáctico, por supuesto, porque de alguna forma el hombre blanco en relación al hombre negro, al ser humano negro, los blancos hemos evolucionado de una forma y los negros de otra. Y entonces hay cosas que nosotros tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros. Y en ese reencuentro, digamos, cultural, pues vamos aprendiendo. Entonces, lo que yo estoy desarrollando aquí es precisamente los principios básicos de la permacultura, y lo que me he dado cuenta es de una cosa, que ellos en realidad están más cerca que nosotros, porque nosotros tenemos mucho más que desaprender que ellos. Y luego, las virtudes nuestras, como es la capacidad de organizarnos, de prever digamos, el inmediato futuro y todo esto, ellos carecen de eso. Y en ese reencuentro, pues
se avanza mucho. Yo lo he hecho esto aquí porque yo tuve un sueño cuando era joven, cuando viajé la primera vez aquí a este país en concreto, que yo quería jubilarme aquí y lo conseguí. O sea, que materialicé mi sueño. Eso no quiere decir que la vida sea de color de rosa aquí. Por eso cuando me has preguntado de África, habría mucho que hablar sobre cómo es África, cómo es el día a día aquí. Sin embargo, tengo claro que es el lugar donde yo me encuentro es porque tengo que estar aquí. Hay una razón de ser kármica, una razón de ser natural de la vida. Y creo que es una forma de que ahora en estos tiempos vayamos cerrando círculos. Estamos en el final de una etapa en la humanidad, una etapa negra de lo que bien los hindustanes llaman el Kali Yuga. Sí. Y entonces, pues, estamos en el otoño y estamos llegando a la noche de Navidad, en la que la noche es la más larga. Sin embargo, el amanecer, y a partir del día de Navidad va a ser el día más largo. O sea, los días se irán alargando. Con lo cual estamos entrando en una nueva etapa. Y estamos ahí con un pie en cada lado. O sea, en el inicio y en la destrucción. Y bueno, pues ahí está la clave de la permacultura, cuando uno reconoce que la muerte es el principio de la vida y que la muerte es el capítulo final de un libro y el inicio de otro nuevo libro, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos haciendo aquí, un proyecto con la naturaleza, plenamente holístico y más que ser activistas de comando a distancia en un sofá cómodamente sentados delante de la pantalla de tu ordenador viendo un canal de YouTube donde se te hablen de permacultura, ¿por qué no ponerlo en práctica? Y porque yo me iré, sin embargo habrá alguien que tome el relevo, ¿no? Serán mis hijos o los alumnos o los niños que estamos escuchando ahora ahí, que muchos ya que están entrando ya aquí en nuestra escuela y con 15 años ya están aprendiendo permacultura y dentro de poco ya vamos a dar clase a los más pequeños también, para que vayan mamando eso, porque cuanto más joven te pillas, más pronto aprendes, ¿no? Yo con 5 años hablaba 5 idiomas y ahora aprendo idiomas, pero me cuesta mucho más que cuando era joven. Y todo eso pues es importante, ¿no? Entonces para mí el proyecto tiene la función didáctica, la función social y el servir a la comunidad. Si no sirves, no puedes tener una autoridad, ¿no? Porque la autoridad es un buen ejemplo. Cuando alguien tiene capacidad y la humildad suficiente para enseñar y para saber que enseñando se aprende, pues no hay mejor profesor que aquel que tiene experiencia. ¿Y cómo se adquiere la experiencia? Enseñando. Joder, además me parece maravilloso la labor que estáis haciendo de educar ya nuevas generaciones de niños. O sea, el legado que se está dejando es impresionante para que cuando crezcan puedan a su vez educar a otras personas y todos autogestionarse, generar su propio sustento a partir de una conexión consciente con la naturaleza y con los ciclos de la vida. Que eso es un poco lo que nos falta aquí en Europa, que eso se está perdiendo mucho con esa conexión con lo material y lo tecnológico. Y bueno, desde Europa también se puede colaborar con este proyecto. ¿Nos puedes contar un poco, si alguien que nos vea, que vea este vídeo, quiere colaborar, incluso pues se puede ir allí a África, a Art Oasis, a aprender de ti, del proyecto, a colaborar, a ser voluntario, a trabajar con el proyecto, a aportar cada uno lo que pueda? Por ejemplo, claro. mi compañero Jorge de Kinia y yo hicimos una composición para los vídeos de tu canal. Es decir, es una forma de colaborar. Maravillosa composición. Temazo total. Me alegro que te haya gustado. Y eso lo podéis ver en los vídeos de Carlos. Me gusta a todo el mundo. Mucha gente me están pidiendo, oye, ¿dónde puedo conseguir la canción y tal? Pero bueno, con el ejemplo de la música, que me alegro de que esté gustando, ves que, o sea, se puede ayudar al proyecto de diversas formas si alguien no puede o no le apetece ir hasta África. ¿Nos puedes comentar cómo se puede colaborar, tanto de forma desde aquí, desde España o desde donde nos escuche la gente, o si alguien quiere ir ahí presencialmente?
Cuéntanos un poco. Pues sí, hay muchas formas, se puede personalizar, hay tantas maneras como personas quieran colaborar. Es decir, que si, por ejemplo, tú quieres música y tienes un grado, por ejemplo, por ejemplo, homeschooling, ¿no? En enseñanza, o geometría sagrada, la conexión de la música, pues, por ejemplo, te puedes venir aquí una temporada, que lo conseguiré, yo lo conseguiré, voy a hacer para que tú vengas. Ay, me encantaría, sí. Y hacernos aquí un buen seminario de un par de meses, 3, lo que sea necesario. Entonces, para formar a la gente y que formes, además, no solo formar y transmitir ese conocimiento, sino que formes a formadores que luego puedan hacer tu misma labor y cada uno a su manera, porque es lo que te digo, al final lo que conseguimos es que cada uno descubra su don, ¿no? Tú tienes un don para la música y yo tengo un don pues para el diseño, ¿no? Para la proyección de los proyectos, yo tengo la capacidad de ver los proyectos de antemano, antes de hacer un plano yo ya lo tengo claro cómo hacerlo. Y cada quien, ¿no? Otros tienen don para sembrar, otros tienen don para labrar, otros tienen don para alegrar el cotarro, que todo hace falta. Entonces, pues, si uno es un matemático o es un buen economista, pues nos hará falta un buen economista, un buen director de marketing que venda este producto, ¿no? Desde el punto de vista de marketing, ¿no? Una especie de perma-marketing, ¿verdad? Que dé a conocer a las personas y motiva a las personas a participar en este proyecto. Se puede practicar, apoyar económicamente, a lo mejor alguien tiene dinero y quiere regalarlo, quiere darlo. No hace poco nos han nombrado herederos, herederos de una herencia. El Señor dice, bueno, cuando yo me muera va a ser todo para vosotros. Digo, pues espero que no, que tarde mucho, que tarde mucho. Bueno, eso de la herencia, sí, pero lo de la herencia es peligroso, porque, claro, dices, ¿y cuándo te vas a morir? ¿No? Es que es delicado el tema de las herencias. Date cuenta que dicen que a los hermanos los conoces cuando llega el tema de la herencia. Conozco muchas familias que por eso han tenido problemas. Bueno, es un poco broma, ¿no? Me refiero a que hay muchas formas de colaborar, ¿verdad? También se puede venir a aprender como estudiante y, bueno, pues se puede matricular, en fin, hay muchas maneras de colaborar o simplemente a trabajar, a hacer trabajo físico, ¿no? Labor física, y a la misma vez vas aprendiendo. En fin, o como tú, pues gente que nos ayuda en el nivel gráfico o a nivel musical, a nivel informático. Tenemos aquí ya colaboradores que han venido, una pareja que nos están apoyando en ese nivel. Y bueno, pues así poco a poco. Quiero decir que no hay una estructura rígida que es sota, caballo y rey, que hay que hacerlo así de una manera específica. Lo que sí, sepáis que no venís a sumar solo, sino venís a multiplicar. Porque cuando yo pongo la atención en una persona y esa persona la pone en mí, pues lo que hacemos es multiplicar la energía, ¿verdad? Porque cuando yo pongo la atención en ti, es energía que te estoy transmitiendo y tú ahora me estás transmitiendo energía y todos los que nos vean luego en diferido nos estamos haciendo un intercambio de energía. Si ponemos conciencia en ello, pues entonces, más que sumar, lo que hacemos es multiplicar. Eso es, nos enriquecemos todos mutuamente y crecemos en conjunto. Bueno, pues como veis, la forma de colaborar es muy variada. Os voy a dejar en la cajita de la descripción los enlaces para saber más sobre este proyecto de Art Oasis, por si queréis aprender como estudiantes, colaborar. Os dejo todos los links en la caja de la descripción, ¿de acuerdo? Y ahora me gustaría, Carlos, hacerte otra pregunta, que es, fíjate, también en el mundo moderno, en las ciudades, todo lo que pisamos es asfalto y la goma de la suela del calzado nos aísla del suelo. Sin embargo, allí estáis todavía, que eso aquí antes también estaba, pero se ha perdido, todavía hay gente que camina descalza varias horas al día y es algo muy curioso. Si sobre todo en verano lo probáis también, el andar, aunque sea descalzos, un ratito al día, al principio te molesta porque no estamos acostumbrados en Occidente, pero luego se siente una conexión muy curiosa con la tierra y es muy interesante. ¿Nos puedes contar tú los beneficios de andar descalzo y qué se puede aprender o sentir o conectar? O si sirve para algo o bien es una tontería. No sé, cuéntanos tu opinión.
Bueno, desde un punto de vista biológico y científico, pues los meridianos por ejemplo, de la acupuntura, de los meridianos de la energía, del ki o del chi, como lo queráis llamar, las entradas y las salidas precisamente es en nuestras extremidades, ¿verdad? Tenemos polos positivos y negativos, tanto en los pies como en las manos. Tenemos reflejado la reflexoterapia, ¿no? Por ejemplo, marca los planos a qué corresponde cada órgano, ¿eh? Igual en los pies está la podología, que es una terapia, con lo cual cuando conectas con la tierra, por supuesto en descalzo, pues estás facilitando los canales, no hay interrupciones, no hay una disrupción ahí de un calzado, ¿no? Por eso es bueno, sí, caminar descalzo. Evidentemente, dentro de lo que son las prácticas de la alimentación pránica, aparte de, por ejemplo, mirar al sol, ¿no? En las horas del nacimiento del sol y la puesta del sol, está también el andar descalzo, ciertas horas al día, cuanto más mejor. Y entonces es una forma de recargar las pilas, es decir, que sí tiene mucho beneficio. Bueno, y ahora hablemos de plantas medicinales. ¿Nos puedes contar, tú que eres gran conocedor de los beneficios de diversas plantas medicinales, algunas que pudieran servir a nuestros oyentes, por ejemplo, para aumentar su sistema inmune? Muy bien, bueno, pues en principio hay demasiada teoría de todas estas cosas, ¿verdad? Al final, entonces, vamos a ir a lo práctico, ¿no? Y evidentemente hay plantas que son aliadas nuestras, ¿verdad? A ese nivel. Mi experiencia me ha demostrado que las plantas no curan, no son las que curan. Las plantas son aliados que luchan con nosotros o que nos acompañan en los procesos, ¿verdad? Y entonces hay plantas que sí te ayudan, digamos, a permanecer alerta, y cuando uno permanece alerta y pone atención en su propio cuerpo, en sus propios estados, en lo que nos pasa, en lo que nos acontece a lo largo del día, pues eso nos ayuda, digamos, a tener un sistema inmune adecuado o equilibrado. Porque se utiliza mucho la terminología de guerra, ¿verdad? De la defensa del cuerpo. El cuerpo tiene unos mecanismos, ¿no? Incorporados, que digamos que son programas, ¿verdad? Para explicarlo de una manera que todos podamos entenderlo. Y entonces, pues, plantas que nos ayuden y que sean aliadas del ser humano, por ejemplo, una que es maravillosa, sobre todo en el Mediterráneo, es el tomillo. Sí. Tomillo. El tomillo, el nombre latín es Thymus vulgaris. Thymus es el mismo nombre que tiene nuestra glándula timo. Nada es por casualidad. Y que es generadora de células killer, ¿verdad? Las célebres células T, que limpian y acompañan en los procesos, por ejemplo, tumorales. Y entonces limpian todos los desechos y entonces se las asocia a que matan células cancerígenas y tal. Todo eso digamos, hay demasiada teoría, ¿no? Cuando las leyes biológicas pues son taxativas, o sea, las leyes biológicas se aplican a toda la vida, a toda la biología, igual que las leyes espirituales. Entonces, hay plantas que tienen esa capacidad, ese conocimiento, y el tomillo es una de esas plantas que yo recomiendo a todo el mundo a utilizarla de una forma consciente. Hay muchas formas de utilizar el tomillo. Una de ellas es en infusión, por supuesto, pues que afecta, digamos, es cordial, nos ayuda al corazón, y cordial es recordar, y recordar es encontrarse con la verdad. Entonces, cuando una persona es cordial, es una persona verdadera, es una persona auténtica. Fijaros de qué manera está relacionado, me preguntabas tú antes la espiritualidad y, por ejemplo, la permacultura.
¿no? Donde está incluido el cultivo de las plantas, el acompañamiento de las plantas, porque muchas plantas no hace falta cultivarlas, vienen. Tienes un jardín y aparecen ahí de repente. Si has vivido en el campo te das cuenta de ello, o sea, rápidamente. Que tú vivías ahí, no vivías ahí, había unas plantas, llegas y empiezan, aparecen. Como por arte de magia, aparecen ahí. ¿Cómo? Ni se sabe. Y a lo mejor llevaba ahí 200 años esa semilla para ti, para que llegaras tú ese día y ella decía, aquí estoy, hola, tú, ¿me oyes? Y así funciona la cosa. Tomillo es una gran planta. Yo también recomiendo a la gente que se imagine una planta, cierre los ojos y medites y te imagines la primera planta que te venga a la mente o al corazón, o a la mente a través del corazón, o a la parte mental que está en nuestro corazón. Esa planta te puede ser útil, puede ser muy útil. Te aconsejo que averigües el por qué. ¿Por qué te ha venido una rosa? La rosa es una planta, por ejemplo, muy recurrente. Sin embargo, es una planta medicinal también de primer orden, tanto a nivel aromaterapéutico como a nivel digestivo. Para las mujeres es una planta maravillosa, ayuda en los estados de la regla, por ejemplo, del periodo, de la menstruación. Entonces, atenuar los dolores y los estados así emocionales variopintos. Entonces, por eso que es interesante que miremos esa versión, esa vertiente espiritual de las plantas, ¿verdad? Sin dejarnos de lado pues su parte, ya, digamos, más física, bioquímica y tal. El tomillo es una planta muy recomendable. Otra planta muy recomendable es la salvia, digamos de uso general, ¿vale? Sí. Que luego podemos hablar de cada planta, porque de cada planta se podrían escribir libros enteros. Yo te quería preguntar por dos plantas, porque también es cierto que se pueden utilizar plantas para trabajar con la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Por ejemplo, el romero, para coger esa energía masculina para los hombres que se estén trabajando ahora de forma consciente, es una planta muy interesante. Y, por ejemplo, para las mujeres yo utilizo muchísimo la artemisa. La artemisa, sobre todo en épocas esas de nuestros ciclos lunares. Es como que ayuda muchísimo para conectar con el sagrado femenino y también para trabajar con los sueños lúcidos y demás. ¿Nos puedes contar un poco al respecto de estas dos plantas, que tú sabes muchísimo más? Sí, bien. Bueno, el romero, evidentemente, es otra de esas panaceas, grandes panaceas, ¿no? De hecho, se dice que el romero vivía debajo del mar. De hecho, su nombre en latín es Ros marinus, rosa marina, Rosmarinus officinalis. Y bueno, el romero, fíjate si es que hasta da apellidos, o sea, presta su nombre para ser apellido. Muy bien, pues el romero, pues como os digo, es una planta pues que tanto a nivel masculino como a nivel femenino, desde luego, es muy buena. Sirve a nivel culinario, a nivel aromático, es un activador de la circulación para hacer aceite y alcohol de romero, como digestiva, para el sistema nervioso. Y luego la artemisa, ni qué decir tiene, pues que es una planta de lo más, de un carácter muy elevado. De hecho, antiguamente se la llamaba alta misa, porque era para hacer cualquier tipo de ritual sagrado. Para la mujer, por supuesto, para todo el proceso del parto y todo eso, es una planta maravillosa que estimula la oxitocina para el parto. Por ejemplo, también se utiliza en la moxibustión, que es la forma de moxibustión es quemar, hacer como cigarrillos de artemisa, y se ponen los puntos de acupuntura para estimular los puntos de acupuntura con calor. Es decir, que tanto la artemisa desde luego es una planta universal, que se utiliza para todo, y para incluso estos tiempos se está utilizando
en ciertos países para digamos, combatir ciertas dolencias. Bueno, pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Nos quedaría muchísimo más por hablar, así que espero traerte otro día. Sí, Muchísimas gracias por esta toma de contacto con el mundo mágico y sagrado de las plantas, los ciclos de la naturaleza y gracias por permitirnos conocer un poquito ese proyecto maravilloso que es Art Oasis. Así nada, si hay algo más que quieras añadir. pues sí, simplemente darte las gracias a ti. Cualquier cosa que gustéis colaborar con nosotros, podéis recurrir a nuestra web, www.artoasis.es, y ahí pues está una forma de contactar con nosotros y según vuestras inquietudes o posibilidades, pues podéis colaborar de una forma u otra, y que toda colaboración siempre va a redundar también en vuestro propio beneficio, o sea que tanto para nosotros como para vosotros y vosotras. Y darte muchas las gracias y sobre todo por esa melodía tan maravillosa que habéis compuesto, que madre mía, mucha gente nos está constantemente diciendo, oye, esa música tan bonita, música celestial, verdaderamente es habéis hecho estabais muy inspirados ese día. Eso intentamos hacer música, pues eso, conectada desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu. Y fíjate, o sea, ya me das la prueba de que eso la gente lo nota, lo siente. En cuanto algo Sí. está como en coherencia, la gente resuena con ello. Así que me haces feliz, me alegro muchísimo. Bueno, pues nada, gracias Carlos, suerte con tu proyecto, ánimo, ojalá esta entrevista la vea muchísima gente y se animen a conocer más tu proyecto y a colaborar con él. Y nada, estamos en contacto para la próxima. Pues seguimos, así estamos. Ubuntu. Ubuntu. Bueno, espero que os haya parecido interesante. Habéis visto qué viaje, qué aprendizaje, cuántas cosas nos quedan por aprender, por descubrir. Y siempre que esté esa conexión con lo sagrado, con la naturaleza y con esos ciclos de la vida. Os dejo y ya sabéis, pasaos por el canal que tenéis mucha música y meditaciones guiadas y muchas cosas por escuchar que os sigan inspirando. Hasta la próxima a todos.